Gloria a Dios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga, hermanos y hermanas, esta hermosa noche. Gloria a Dios. Es una bendición poder estar, hermanos, una noche muy hermosa, muy fresca. El Señor pues nos regala, nos bendijo con unas cuantas gotitas, hermanos, antes de iniciar este culto. Y gloria a Dios porque, hermanos, no fue de alguna manera pretexto para usted, hermanos, la lluvia, hermanos, para venir acá a la casa del Señor. Gloria a Dios. Les felicito porque, hermanos amados, decidieron venir en medio de todo eso. Quisiera, hermanos, que esta noche pudiéramos abrir nuestra Biblia, gloria al Señor, que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos, hermanos, estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Aleluya. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Y vamos a continuar con el capítulo número 10, hermanos. Aleluya. Vamos a tener ahí, hermanos, nuestra Biblia lista para la lectura. Primero quiero que, hermanos, leamos una porción del capítulo número 11. Luego nos trasladaremos al 10 y vamos de alguna manera a saltarnos unos cuantos versos. Estará un poco larga la lectura, pero es necesario que podamos leer, hermanos, para que podamos entender lo que esta noche, hermanos, pues se quiere tratar. Gloria a Dios. El libro de los Hechos estamos estudiando y continuaremos con el estudio del capítulo número 10. Pero antes, hermanos, quisiera que leyéramos el capítulo número 11 del versículo número 13. Versículo número 13 y verso 14. Lo tenemos. Luego nos trasladamos al capítulo número 10. Dice 11:13. Quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo: envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te dará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Amén. Ahora regresémonos, hermanos, al capítulo número 10. Y vamos a leer, hermanos, del capítulo número 10, los versículos 19 al 21. Y dice: y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Cómo dice? Porque yo los he enviado. Ahora, del verso 24 en adelante. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, y adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate pues, yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un judío
juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Quiero señalar, hermanos, al inicio del verso, vosotros sabéis, guárdense eso. Verso 29, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Ahora lea conmigo el verso 34, hermanos, en adelante. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado desde de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían este discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedasen por algunos días. Amén. Aleluya. Hermanos, larga la porción, pero es una porción súper hermosa que nos revela un montón de detalles tremendamente increíbles, detalles como, hermanos amados, como los que vamos a valorar en el transcurso de este estudio. Pues vamos a valorar unos cuatro aspectos, hermanos, que son de suma importancia para la vida nuestra como hijos de Dios, como iglesia. Y lo quiero hacer, hermanos, bajo el tema: la obediencia produce resultados preciosos. La obediencia produce resultados preciosos. La obediencia trae resultados preciosos. Hermanos, creo que, como en otras ocasiones les he dicho, la obediencia, hermanos, es algo en lo que el ser humano ha topado. La obediencia pareciera que ha sido un muro, un tope para la humanidad.
Porque pareciera que la obediencia es algo demasiado difícil. ¿Cuántos son obedientes a sus padres? La mayoría no. ¿Cuántos somos obedientes en nuestro trabajo? Por obligación y mal, por cierto. Es que en realidad la obediencia, hermanos, en la obediencia parece que la humanidad tiene un tope. La causa, la falta de ella. Hermanos, el castigo para los hijos llegan, la desgracia para la vida de ellos llegan, la destrucción de los hogares llegan, la destrucción de la vida del desobediente pues llega. Hoy me contaba un muchacho que en su lugar había un joven de ya estaba a punto de cumplir los 18 años, pues ya los tenía. 4 hermanos en Estados Unidos, su papá en Estados Unidos, solo con su mamá creo. Y todo le mandaban a él, todo lo tenía. Sí, la casa era la mejor que había en el cantón, porque la mayoría pues solo casas de adobe ahí. Pero una casa de 2 plantas de lujo. Mensualmente le enviaban su dinero, calzado, ropa, se estaba llenado. Pero un día empezó a mezclarse con amistades que no eran las correctas. Se le advierte, se le aconseja, pero no. Y empezó a mezclarse con ellos y de alguna manera él se sintió cómodo, se sintió perfecto. Y me cuenta este muchacho que él creció con este joven, eran de la misma barriada, de la misma escuela, todos crecieron juntos. Pero se llegó un momento, hermanos, que este mismo amigo se le acerca y le dice: o te unes a nosotros o yo mismo te arranco la cabeza. ¡Qué tremendo! No te va a faltar nada. Mira, yo lo tengo todo. Lo tengo todo, decía el muchacho. Si lo tenía todo ya, hombre. ¿Quién no quiere 4 hermanos que le manden? ¿Quién no quiere un padre que le esté mandando? Es alivianado. Y le enseñó: mira, te cuenten. Ellos me lo dieron. Mira estos cachos, ellos me lo dieron. Pero todo eso él lo podía obtener si quería. Ellos son mis amigos, con ellos lo tengo todo. Me dice este muchacho, a los 3 días lo estaban matando a lo mismo. A los 3 días lo estaban matando. Le llenaron el pecho de disparos de escopeta. 18 años tenía el muchacho. Pero es que como siempre creemos, hermanos, que nuestros criterios son los mejores, que la voluntad nuestra es la perfecta. Los cementerios están llenos de seguidores de sus propias voluntades. Los hogares están destruidos por ser seguidores de sus propias voluntades y no tener una obediencia. Hermanos amados, uno de los primeros aspectos que quiero tocar esta noche es que nuestra voluntad debe de ser rendida a Jesús. Nuestra voluntad debe de ser rendida a Jesús. Y uno puede decir, hermano, ¿por qué no debo de rendir mi voluntad a Jesús? Encontramos
al apóstol al apóstol Pedro, me confundo siempre porque estamos estudiando martes a Pablo, sus cartas, y hoy estamos estudiando a Pedro. Pero el jueves pasado leímos toda esta lectura también. Hoy le agregamos un pasaje adicional del capítulo 11 porque me llamó mucho la atención. Y al igual leímos unos cuantos versos del mismo capítulo. Pero si ustedes se recuerdan, ¿a dónde estaba el apóstol Pedro antes de recibir la revelación? ¿O a dónde estaba antes de recibir a los que lo habían llegado a traer? Estaba en una casa. ¿Cómo se llamaba el dueño de la casa? Se llamaba Simón y su oficio curtidor. Eso ya lo vimos, no lo voy a repetir, pero aquí estaba él. Estaba debatiéndose en un dilema con el cual fue confrontado por el Espíritu Santo. Y estando en la azotea, el Espíritu se le revela, le muestra animales inmundos y animales de toda clase, y le dice al Espíritu Santo: mata y come. No, Pedro estaba en ese dilema. ¿Cómo voy a hacer eso si jamás cosa inmunda ha entrado en mi boca? Ya sabemos por qué Pedro tenía ese dilema. Porque Pedro, hermanos, venía de la religión judía, la cual era prohibido diferentes animales para alimentarse. Bien, vimos el conflicto interior que tenía Pedro en relación a los alimentos inmundos. Pero el problema es que Pedro no tenía problemas solamente, hermanos, con los alimentos inmundos, sino que su problema iba más allá de alimentos, sino que su problema también radicaba en que para él y el pueblo de Israel judío, todos los que no eran israelitas eran inmundos. Al igual que un perro, al igual que cualquier animal inmundo, las personas que no eran israelitas eran inmundos. Así que el que estaba en ese conflicto, el Señor ya les había dicho, hermanos, ir por todo el mundo, capítulo número 1. Y de este libro se les da la comisión, pero también el capítulo número 28 se les da la comisión de Mateo. El capítulo número 16, verso 15 de Marcos, a que fueran, hermanos, a toda criatura predicarles el evangelio, que hicieran discípulos a las naciones, siendo testigos desde Jerusalén, Judea, Samaria y los confines de la tierra. O sea, el mandato ya estaba dado, la orden estaba dada, solamente se tenía que cumplir. Pero Pedro tenía un conflicto, al igual que toda la iglesia. ¿Cómo obedecer, hermanos amados, un mandato que iba contrario a sus preceptos? ¿Cómo obedecer un mandato que iba, hermanos, era contrario a lo que tenían impregnado en su corazón, en su mente y en todo su ser? Hermanos, Pedro estaba ahí con ese dilema. Ahora, ¿por qué estaba en ese dilema? Por lo que le acabo de decir. Porque Pedro, hermanos, ese dilema que tenía Pedro entre no puedo comerlo inmundo, no esto, no puedo visitar personas que no sean israelitas, son inmundos. Ese dilema era, por lo que les decía, porque él estaba arraigado todavía, hermanos. Todavía, hermanos, tenía un arraigo fuerte en la ley, como los judaizantes de los que hemos hablado en Gálatas. Él estaba aferrado a Cristo, pero al igual, hermano, estaba aferrado a los rudimentos de la ley. Y eso no le permitía a él ni a la iglesia cumplir la comisión, la voluntad de Dios, que es
la salvación de las almas. Hermanos amados, podemos decir que de alguna manera Pedro era cautivo de la ley. Pedro estaba cautivo de la ley porque la ley no le permitía ser libre. Ser libre de ir donde los gentiles, donde los que no eran israelitas, y decirles que en Cristo había salvación. No, él no podía, hermano. Aunque tuviese un deseo, pero el arraigo que todavía tenía la ley, o sea, la esclavitud que él todavía tenía en la ley, en la religión, no se lo permitía. De manera que él sus relaciones eran solamente con el pueblo de Israel, aunque fuese fuera de Israel. Pero bendito Dios, hermanos, que Cristo Jesús pues vino a libertar al cautivo. El Señor Jesucristo dijo: y conoceréis la verdad. En Juan capítulo 8, y la verdad os hará libres. ¿Sé lo que dijo en el verso 32 del capítulo número 8 del Evangelio de Juan? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ahora, estas palabras las expresó el Señor en medio de una multitud conocedora de la ley. Y de repente, cuando oyen decir al Señor: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, saltaron diciendo: ¿qué te pasa a ti? No somos esclavos, no hemos nacido siendo esclavos, somos libres. ¿Por qué tú nos dices que vamos a ser libres si ya somos libres? Hermanos, ellos no querían aceptar que eran esclavos primero del pecado. El Señor les dijo: hermanos, porque ellos dijeron: nosotros tenemos como padre a nuestro padre Abraham, no somos esclavos. Si fueran hijos de Abraham, ¿qué? Las obras de Abraham hicieron. O sea, imagínense, hermanos. Y él le dice: vosotros en verdad sois hijos, pero hijos de vuestro padre el diablo, porque su voluntad es la que queréis y hacéis. Ellos eran esclavos del pecado, pero también eran esclavos, hermanos, de una ley, los cuales los tenía cautivos. Hermanos, pero el Señor le dice: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y ya sabemos quién es la verdad, es Cristo. Y el que conoce a Cristo es libre de toda cadena. Hermanos amados, la libertad que Cristo Jesús vino a otorgar fue una libertad, hermanos, que trascendía al pecado natural. Porque cuando hablamos de libertad que Cristo nos da, se nos viene a la mente la libertad de nuestros pecados. Amén, gloria a Dios. Y de hecho así es. Cristo nos ha libertado del pecado. Y Él lo ha hecho, hermanos, y de una manera muy preciosa. Ahora, Él nos ha libertado de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Pero, hermanos amados, pero la libertad que nos da, repito, va más allá de la libertad de nuestro pecado, sino que también trasciende, hermanos, a darnos libertad de aquella, hermanos, religión, de aquellos preceptos o de aquellas ideas que nos habían mantenido cautivos por siempre. Ahora, hermanos amados, y yo quiero que entiendan esto: el Señor nos libertó de nuestro pecado, somos libres. El escritor de los Hebreos dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos
para siempre a los santificados. O sea que Cristo, con su sacrificio único, perfecto, nos hizo perfectos, valga la redundancia, a nosotros, de una vez y para siempre. O sea que lo que Cristo logró para nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, no se limita al perdón de nuestros pecados que teníamos en el momento de nuestra conversión. Pues como Él vive en un eterno presente, ¿usted qué cree? Que Dios no sabe lo que va a hacer mañana. ¿Cree usted que Dios lo sabe o no lo sabe? ¿Cree usted que Dios sabe o no sabe lo que va a hacer el otro año? Él lo sabe. Él lo sabe. Y como sabe que nuestra naturaleza es flaca, a los que Él quiso, Él amó. A los que Él quiso, Él predestinó. A los que Él quiso, Él llamó. A los que Él quiso, perdonó. A los que Él quiso, nos llevará, hermanos, para estar en su presencia. Porque lo hizo perfecto. Él perdonó nuestras iniquidades, las lanzó al fondo de la mar. No se acordará más de nuestro pecado. No solamente de aquellos, hermanos, que fueron cometidos previo, hermanos, a nuestra entrega a Él, sino que, hermanos, Él nos hizo perfecto para siempre. Tal vez es difícil para entender, hermanos, esto, el poder pensar que el Hijo de Dios pagó por nuestros pecados, hermanos, y pecados son pecados desde los de Él hasta el último que se pueda cometer en el transcurso de nuestra vida. Eso es contrario a la mente del ser humano. El pensar, hermanos, que aún esos están perdonados y decir, entonces yo puedo hacer lo que quiera. No, porque aquel que ha sido lavado con la sangre del Cordero, aquel que ha sido escogido por el Hijo de Dios, no pueden seguir viviendo más en el pecado, porque Él anhela más y más y más la santidad del Señor. Pero los inmundos se llenan más de miseria, más de pecado, más de pecado, más de pecado. Por eso el Señor Jesús, capítulo 22 del libro de Apocalipsis, dice: el que es santo, santifíquese más todavía. Y en los que Él escoge, Él les pone el querer como el hacer de su buena voluntad. O sea que en los hijos de Dios hay una necesidad, hay un anhelo de estar en la presencia, de cada día santificarnos más. Y aunque nos sintamos débiles, el anhelo de la santidad no se pierde. Porque ese es el deseo de Dios. Y eso es lo que produce Dios en sus verdaderos hijos. Claro, en los que solamente tienen el nombre que viven, pero están muertos, no, hermanos. Ellos tienen apariencia, hermanos, con corbata, bien vestiditos y perfumados. Pero resulta que al hacerles la autopsia, todo su adentro está podrido, lleno de gusanos y telarañas. Como aquel, hermano, aquel cuartón que tiene usted por ahí, bonito se ve, pero púyelo y ya solamente la cáscara, porque el comején se lo comió todo y solamente es la fachada. Así es la fachada de muchos que se llaman creyentes, pero viven una vida mundana, terrenal, carnal, y creyendo que van para el cielo. Al cielo no entra carne ni sangre, solo entran los lavados con la sangre del Cordero, y ellos se santifican cada día. No porque haya en ellos, hermanos, algo, hermanos, o porque en ellos haya un deseo, hermanos, humano para hacerlo. No, hay en nosotros un deseo, pero ese deseo proviene del Señor. Ese es un regalo. O sea que, hermanos, cuando Dios escoge a alguien, hermanos, lo agarra, lo conduce de la mano, lo lleva hasta introducirlo al cielo. Si no, lean todo el capítulo 8, capítulo 9 del libro de los Romanos. Repito, el falso hace y deshace. El verdadero, hermanos, pelea la buena batalla.
Ahora, la Biblia señala que Cristo vino a dar libertad al cautivo, abrir la cárcel, las puertas de las cárceles. Ahora, hermanos, Él perdonó nuestro pecado. Lo hizo, nos limpió para siempre. Para siempre. Ahora, pero ¿cómo puede ser que Pedro ya era libre del pecado, pero el esclavo, ¿cómo está esa onda? ¿Cómo entonces? Es que, hermanos, las cadenas del pecado son fulminadas en el instante de nuestra conversión a Cristo. Allí inmediatamente. Esto no es de aceptar a Cristo y vamos a ver cómo es tu caminar. No, hermanos, de una vez y para siempre nos hizo perfectos con un solo sacrificio. Y de ahí para allá, nuestro único anhelo es agradar al Señor. Pero bien, pues resulta que Pedro ya era libre de su pecado. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué decimos que Pedro era cautivo? Si era cautivo de la ley todavía, hermanos. Pedro estaba cautivo por esta ley. Pero como Cristo vino a dar libertad al cautivo, Pedro fue liberado de su pecado, pero era cautivo de la ley. Y ahí uno puede decir, bueno, ¿y cómo entonces? Y es que, hermanos, la libertad de nuestro pecado, como les dije, es instantánea. Las cadenas son rotas, pero las cadenas de la religión, las cadenas, hermanos amados, de criterios humanos, no son rotas en el momento de nuestra conversión. De otra manera, hermanos, Pedro, desde el momento que hermano se entregó a Cristo, Pedro hubiese sido libre en todo. Pero no, era libre de su pecado, pero no era libre para obedecer a Dios 100%, a causa de su esclavitud a la ley. Y esta esclavitud, hermanos, como repito, no se libera nadie en el momento que se acepta a Jesucristo como Salvador, sino que esta es una libertad, hermanos amados, que se adquiere únicamente a través de una revelación, hermanos amados, de parte de Dios a la vida de los creyentes. Las cadenas de la religión, hermanos, solamente son quebrantadas cuando tenemos una revelación a través de la palabra de Dios. Entienda esto. Las cadenas del pecado son rotas en el instante, pero las cadenas de la religión, criterios, son quebrantadas solamente a través de una revelación de la palabra de Dios a la vida del creyente. Ahora, ¿a qué nos quiere llevar, hermanos? Pedro, por eso les preguntaba, ¿a dónde estaba Pedro? Pues Pedro estaba en una casa, estaba en la azotea, estaba en un conflicto, era cautivo de la ley. Pero en un momento determinado Dios se le revela su vida y le dice y le hace ver que él no podía tener por inmundo lo que él había purificado. El Señor le dijo a Pedro: no tengas por inmundo lo que yo he purificado. En ese instante, hermanos, las cadenas de religión que tenía el apóstol Pedro fueron quebradas, hechas pedazos. ¿Por qué? ¿Y cómo? A través de una revelación de Dios, a través de una revelación poderosa, hermano, de parte de Dios a la vida de él. Repito, Pedro era esclavo de la ley, y solamente sus cadenas de esa esclavitud fueron rotas a través de, hermanos, una revelación poderosa
a través de la palabra de Dios. Es maravilloso. En los días de los apóstoles, hermanos, en los días de los apóstoles, ellos, hermanos, podemos decir que en los días de los apóstoles se estaban dando los hechos que constituirían lo que ahora conocemos como la Biblia del Nuevo Testamento. ¿Entienda esto? En la época de los apóstoles se estaban realizando los hechos que hoy constituyen la palabra del Nuevo Testamento. Ahora, a ellos se les reveló, hermanos, de una manera sobrenatural la voluntad de Dios para que ellos la ejecutaran. Y es necesario que pongan atención, hermano. A ellos se les reveló sobrenaturalmente, a Pedro, a Pablo, a todos. Se les reveló de una manera sobrenatural y ellos iban describiendo todas las revelaciones que iban teniendo, revelaciones que constituían la voluntad de Dios para la vida del ser humano. Ahora nosotros, hermanos, ahora a nosotros que hemos sido lavados con la sangre del Cordero, perdonados para siempre de nuestros pecados, carecemos generalmente del mismo conflicto que el apóstol Pedro. Muchos se convierten a Cristo, arraigados todavía a la religión. Casi cuando pasan por enfrente de unos locales de esos, casi se persignan por inercia. Le tienen respeto a muñecos que no son nada, que si se les pide que los quiebren por lo que representan. Esos muñecos basura representan al diablo, al pecado, no al Hijo de Dios, no al Padre de la gloria, no al Espíritu Santo, no a los hombres santos del ayer. Pero cuando se convierten a Cristo, todavía está ese arraigo, porque no son libres de eso. Son libres de su pecado, pero todavía son cautivos, hermanos, de la religión. De donde sea, de una o de otra, todavía son cautivos. Otros son cautivos de su vida pagana, cautivos, hermanos amados, de tantas cosas, cautivos de su propio orgullo, cautivos, hermanos, de su propia voluntad, de criterios. Y de esa libertad solamente podemos gozar cuando tenemos una revelación a través de la palabra de Dios. Oiga, de esas cadenas de religiosidad que todavía hay, hermanos, solamente podemos ser libres a través, igual, hermanos, a través de una revelación de la palabra de Dios. Pero ahora, hermanos, la revelación no nos va a venir sobrenaturalmente, porque el apóstol Pedro, hermanos, el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien el estar atentos como una antorcha que alumbra en lugares oscuros hasta que el día esclarezca, hasta que aparezca el lucero de la mañana, hasta que venga Cristo. O sea, Pedro está diciendo: ahora ya no van a tener necesidad de revelaciones sobrenaturales, porque para eso Dios nos ha dejado su bendita palabra escrita, a la cual hacemos bien en apegarnos a ella. O sea que ahora no se trata que digamos: yo recibí una revelación y Dios me mostró que usted me tiene que dar $5,000. Miren, hermanos, hay religiones que son tremendas. Esas religiones
El Señor me muestra que hoy, yo no les digo mejor, hermano, no sé si se van a ofender o les va a gustar. No, hermano, mejor no les digo. Pero hermanos amados, es increíble como hoy la gente pretende adquirir revelaciones de parte de Dios, cuando la revelación de parte de Dios ya fue dada. La revelación, o sea, su voluntad ya no es dada sobrenaturalmente, sino que Él se la dio a los discípulos, siendo inspirados por el Espíritu Santo, escribieron la revelación de Dios, escribieron la voluntad de Dios, y ahora tenemos el Nuevo Testamento. Ahora nos corresponde a nosotros conocer la voluntad de Dios a través del apego, a través del conocimiento, de la lectura de la Biblia. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento, dijo el Señor. ¿Saben por qué vivimos descarrilados de la perfecta voluntad de Dios? Porque no leemos su voluntad plasmada en la palabra de Él, la Biblia. Al grado que decimos, no, yo voy a ir a la iglesia hasta que tenga un sentir. Hasta que a mí me nazca. Y maridos no le nacieron, mujeres no le nacieron, de niños no le nacieron, ¿verdad que no? ¿Y por qué le tiene que nacer un deseo? Para buscar el Señor. Hermano, ¿es que está serio? Es que yo quiero tener el deseo primero. Lo que pasa, hermanos, es que se nos olvida lo que la Biblia dice: no dejar de congregarse. Ser santo como vuestro Padre que está en los cielos es santo. Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No mataréis, no adulteréis, no esto, no aquello, no aquello. Hermano, todo lo podemos encontrar en la bendita palabra de Dios. Pero al no escudriñarla, al no leerla, resulta en una vida vacía y entregada al paganismo. Todavía esclavizada a las cosas del ayer. Pero cuando leemos la palabra dice, hermanos amados, que los muñecos solamente son fabricaciones de hombres sin valor, que tienen pies, no caminan. Hermanos, es gracioso ver videos que van ahí, hermanos, y de repente se le movió y ¡pum!, se cayó. ¿Y qué pasó, pues? ¿Y por qué no se puso las manos para no quebrarse en pedazos? Que son muñecos. Cuando leemos la Biblia, hermanos, que señalan que no tienen ningún valor, uno, hermano, se nos revela, y yo que pensaba que tenía un valor, pero la Biblia me dice que no tiene valor alguno. Y yo que pensaba que podía tener muñecos, cuando la Biblia señala: no te harás imágenes de lo que está arriba en los cielos, sobre la tierra, debajo de las aguas, sobre la tierra, debajo de la tierra, nada, ni de animales, ni de personas, ni nada en relación a Dios. Deuteronomio dice: cuando me aparecí en medio del fuego en el monte, oísteis los truenos, visteis el fuego, pero ninguna imagen viste, ningún rostro viste. Esto es para que no se prostituyan en pos de rostros. ¿Quién ha visto a Dios para hacerse un muñeco? ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién vio a los santos apóstoles para hacerse muñecos? No, pura bagatela. Cuando leemos lo que la Biblia dice en relación a eso, hermanos, somos libres y ya no lo hacemos porque encontramos la perfecta voluntad de Dios. Pedro encontró la perfecta voluntad de Dios a través de la revelación de Dios. Ahora la encontramos a través de la revelación, a través de su palabra. Es ahí cuando somos libres. Fuimos libres de nuestro pecado, pero a través del conocimiento adquirido, hermanos, de la Biblia, ahora somos libres también porque aprendimos todo lo relacionado a nuestra vida en Cristo. Siempre he dicho, ustedes arruinan su vida porque no leen el manual de su vida. Como muchos arruinan los electrodomésticos porque no leen el manual. La conectar y no enciende.
Ah, es que la canción no tuvo que haber hecho eso. Tuvo que haber leído el manual para que tú conocieras el proceso. Dios nos ha dejado el manual para la vida exitosa de un creyente, la Biblia. El que no la lee, el que no se apega a ella, su vida nunca será exitosa, jamás. Por el contrario, irá, lo que siempre me gusta decirles, de desgracia en desgracia, de desgracia en desgracia y de desgracia en desgracia. ¿Por qué? Porque su apego no es la palabra, porque su conocimiento no es la palabra de Dios. Ah, pero para aquellos hermanos que tienen un apego a la palabra, la leen, la escudriñan, la atesoran, ellos van de poder en poder, de aumento en aumento, de gloria en gloria, hasta ver a Cristo Jesús en los cielos. Pablo le dijo a los corintios: que bárbaros, tantos años tienen de ser creyentes y no conocen ni jota de la Biblia. Ustedes ya tienen que ser maestros de la ley a esta altura. Hermanos, a nosotros se nos ha revelado la voluntad de Dios a través de su palabra. Si usted no camina bien, no vive bien, no hace correctamente las cosas, es porque usted necesita conocer la voluntad de Dios a través de su palabra, la Biblia. Necesita conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida. Y quiero decir, hermanos, que la voluntad de Dios no cambia. La voluntad de Dios es la misma de ayer, de hoy y de siempre, hermano. Que quede bien claro, hermano. La voluntad de Dios permanece fija y no cambia. La voluntad de Dios para los apóstoles en el antiguo tiempo es la misma voluntad para con nosotros. Ahora, hermanos amados, el apego que tengamos, hermanos, a la voluntad de Dios nos va a garantizar, hermanos, nos va a garantizar que resultados preciosos para nuestra vida. Ese apego a la perfecta voluntad de Dios va a garantizar, hermanos, resultados maravillosos en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros ministerios. O sea, en aquellas áreas a las cuales Dios nos ha llamado. Porque considero que Dios a cada creyente le ha hecho un llamado específico, especial. Y si nos apegamos a la perfecta voluntad de Dios, seremos, hermanos, más que bendecidos, sino que seremos victoriosos. El asunto es este: ¿cómo poder obedecer a la perfecta voluntad de Dios? ¿Cómo podemos tener un apego a la voluntad de Dios si no hay una rendición de la nuestra a Él? No podemos hacer la voluntad de Dios, no puede haber obediencia a Dios si no hay un rendimiento de nuestra voluntad a Dios. ¿Sabe cuál es el problema nuestro? Como les decía, la obediencia. Porque siempre ponemos nuestra propia voluntad antes que la voluntad de Dios. Porque siempre creemos, hermanos, que nosotros somos dueños de nuestra vida. No, hermanos. Aquel que entregó su vida a Cristo, se la entregó a Cristo, y Cristo es el dueño de su vida. Y los que no le han entregado su vida a Cristo, su dueño es el diablo. Usted no es dueño de nada. Usted no es dueño de su vida. O es el diablo su dueño, o es el Cristo de la gloria su dueño. Así de sencillo. No podemos, hermanos, tener un apego a la voluntad de Dios si primero no hay una rendición de nuestra voluntad. Pedro, hermano, estaba allí en ese
Pero cuando se le reveló la palabra de Dios, la voluntad de Dios, Pedro decidió rendir su voluntad. Pedro bien pudo haber dicho, no. ¿Cómo es esto, Señor? ¿Cómo está esto que tú te contradices? Es que nosotros podemos altercar contra Dios en nuestra ignorancia. Por eso es que el Señor le dijo a Job, ¿quién es ese que está hablando de debilidades? Uy, Señor, perdón, le dijo Job. Yo hablaba puras bobadas. Perdón, antes de oír, te he oído. Ahora mis ojos te ven. Perdón, este loco. Pedro, hermanos, Dios pudo haber dicho, pero Señor, ¿por qué tú dijiste sobre los animales inmundos si no podíamos comer de ellos? ¿Por qué tú dijiste, no os juntéis con los habitantes de las otras tierras, porque os contaminarán? O sea que ellos eran inmundos. Y ahora tú dices que no llamemos inmundos a ellos. ¿Cómo está eso? No, hermanos, Pedro no se puso a altercar contra Dios, sino que simplemente, hermanos, Pedro rindió su voluntad. Ok, tú eres Dios, yo gusano soy. Tú eres Dios, ok. Tú lo dices, ni modo, tú eres Dios. Vámonos con todo entonces. Rindió su voluntad. Mientras usted no rinda su voluntad a Dios, seguirá siendo la misma. Mientras usted no rinda su voluntad a Dios, seguirá siendo el mismo. Siempre seguirá bajo sus mismos criterios. Siempre seguirá su misma voluntad. Siempre estará sujeto a sus pasiones. Siempre estará sujeto a lo terrenal. Pero aquel que le rinde su voluntad a Cristo, dice, yo quiero hacer esto, pero como ya no vivo yo, Cristo vive en mí, así que esta es mi voluntad, pero la voluntad de mi Cristo es lo contrario, así que no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque rindo mi voluntad al Señor. Pues una pregunta, ¿usted ya le rindió su voluntad al Señor, o será que hace su bendita voluntad siempre? ¿Qué me pueden decir? ¿Ya le rindieron su voluntad al Señor o siempre hacen su bendita voluntad? No será largo su camino si su voluntad no es rendida a Cristo Jesús. No puede haber un apego a la voluntad de Dios si primero no hay una rendición de la noche. Ahora oiga esto. El apego a la voluntad de Dios viene por haber rendido nuestra voluntad. Cuando rendimos nuestra voluntad, tenemos un apego a la voluntad de Dios. Cuando tenemos un apego a la voluntad de Dios, entonces somos obedientes a la voluntad de Dios. Entonces es cuando ya no hacemos lo que queremos, sino lo que Él quiere. Yo me recuerdo, hermano, el apóstol Pablo iba, hermanos, y decidió pasar por una ciudad y de repente el Espíritu Santo le dijo, allí no entres. Y él no entró. Cuando le dijo, ahora entra, entonces entró. Un apego a la voluntad de Dios nos lleva a ser personas obedientes a esa perfecta voluntad del Señor. Obediencia. ¿Usted cree, hermanos, que a Dios le agrada cosas que hagamos para Él, tanto como ser obediente? Saben, encontramos, con lo cual quiero ir terminando, encontramos en la palabra del Señor, hermanos, en el libro 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22. La Biblia señala que Dios había dado la orden a Saúl y le dijo, ve y extermina a Amalek, mata al rey, mata a los hombres, mata a los niños, mata a los animales, quema la ciudad, destruye todo. Sí, hermano, esa fue la orden
¿Y sabe qué hizo Saúl? Se fue a cumplir la orden de Dios. Y hermanos, y Samuel, cuando ya se da cuenta que Saúl que había regresado de la batalla, Samuel el profeta llega al palacio. Y desde que llega al palacio oye el escándalo, balidos de animales, el ejército en fiesta. Y le dice: Saúl, y Samuel le dijo: mi rey. No, hermano, Samuel sabía quién era él y quién era Saúl. Saúl era rey de un pueblo, él era siervo del Dios Altísimo. No como hoy, hermanos, que los siervos se rinden a los pies de tristes hombres inmundos. Siervo. Samuel llega y le dice: ¿cumpliste la orden de Dios? A cabalidad, profeta. Todo lo hice perfecto. Ay, ¿qué son esos balidos de animales que oigo ahí? ¿Y cómo es que oigo que ahí tienes preso al rey de Amalek? ¿Sabe una cosa? Dios detesta obediencias a medias. Eso se le llaman tibios. Los tibios no heredarán el reino de los cielos. O lo obedeces por completo o te vas al mismo infierno. O sea, aquí es sencillo, hermano. O le obedeces o no le obedeces. O cielo o infierno. Aquí no hay tales de a media. No, es que yo solamente cuando voy a la iglesia yo me trato bien, pero ya afuera pues yo hago lo que quiera. Y le dice: ¿y qué son esos balidos de animales que escuchan? ¿Cómo es eso que has dejado vivo al rey? Le dice: no, pero es que yo cumplí todo bien. Lo que pasa es que el pueblo decidió dejar con vida al rey para demostrar que el Señor está con nosotros como cautivo. ¿Y los animales? Bueno, es que los animales dejamos lo mejor para ofrecerle sacrificio a Jehová tu Dios. Bueno, tu Dios. O sea que él era un buen diablo. Porque así le dice: a Jehová tu Dios. Porque de él no era. Razón tenía de ser desobediente. Y le dice el texto que leeremos en este momento. Y Samuel le dijo: se complace Jehová. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Sabe qué le estaba diciendo? No me vengas con babosadas. A Dios no le vas a agradar con sacrificio. A Dios le vas a agradar siendo obediente, porque la obediencia es la que a Dios le agrada más que cualquier sacrificio. Usted puede venir a hacer lo que quiere en la iglesia, puede pasar sirviendo, puede pasar predicando, puede pasar cantando, puede pasar haciendo lo que bien quiera cerca del Señor. Pero si en su vida no hay obediencia, nunca podrá serle agradable al Dios de los cielos, porque primero es obediencia y luego todo lo demás le será agradable a Dios. Y cuando hablo de obediencia, hablo de ya no viva usted, sino que Cristo viva. Rinda su voluntad al Señor, obedézcale a Él antes, rindiendo su voluntad. Porque entonces podrá serle obediente a Él. Y entonces será bendecido. Lo que Dios le mande a hacer será de bendición. ¿Saben, hermanos? Que solamente cuando Pedro rindió su voluntad a Cristo, pudo obedecer. Ya había pasado bastante, hermano. Más de 6 años. Y Pedro, oiga, más de 6 años desde que Cristo se había ido.
Y Pedro todavía no le hablaba su palabra a los gentiles. No podía hacerlo por su cautividad, pero gloria a Dios, porque Cristo lo libertó de su pecado, pero también de su religiosidad, de sus criterios. Y rindió su voluntad al Señor cuando recibió la revelación. Rindiendo su voluntad, pudo ser obediente. Y solamente cuando rindió su voluntad a Cristo, pudo obedecer. Y fue libre para poder llevar la palabra que trae vida a aquellos que son cautivos del pecado, hermanos. Solamente cuando rindió su voluntad a Cristo fue libre para poder llevar la palabra de vida a aquellos que a su propio criterio no eran dignos. Hasta entonces lo pudo hacer. Y sabe, hermanos, ¿qué es lo que pasó? Que cuando alguien lleva una palabra conforme a la voluntad de Dios, hay resultados preciosos. ¿Cuáles fueron los resultados? Él fue obediente, llegó. Y él les dice, ¿se recuerdan aquella porcioncita que le dije? Guárdense. Ese es un milagro que yo me acuerdo de eso. Ese es un milagro. Pero le dice, vosotros sabéis que para nosotros nos es prohibido entrar a casa de un gentil. Vosotros sabéis que no podemos. Pero a mí se me ha mostrado que no llame el mundo lo que Dios ha purificado. Gloria a Dios. Sael, hermano, obedeció. Después de haber rendido su voluntad, obedeció. ¿Y cuál fue el resultado, hermanos? La Biblia señala, hermano, y mire, y Pedro, él no, hermano, no empezó, hermanos, a pegar, hermanos, y que contar, y que arranca la barranca, y que aquí, que allá, hermanos, y no, hermanos. Llegó, ustedes ya saben que para nosotros los israelitas meternos en una casa de gentil, se puede, pero a mí se me ha revelado que no debo de ser así, por eso estoy aquí. Y ahora les voy a contar. Ustedes ya saben, ya conocen las historias de cómo un hombre llamado Jesús empezó a predicar en Galilea y cómo se dio testimonio de él. Cuando Juan el Bautista estaba bautizando, dijo: "He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo". Todas esas historias las conocen ustedes. Es el mismo. Hizo milagros poderosos en medio de su pueblo. Pero le mataron clavando en una cruz. Pero el tercer día resucitó. Y nosotros somos testigos de eso. Y él quiso revelarse no a todos, sino solo a los que él tenía determinado. Se nos reveló a nosotros. Nosotros que comimos y bebimos con él después de su resurrección. Y él nos ha ordenado que vayamos y le digamos que solamente en él hay perdón de pecados. Miren, el mensaje sencillito de Pedro. Cuando de repente dice la Biblia, hermanos, el Espíritu Santo cayó sobre ellos sin previo aviso. Ahí no se revela, hermanos, que alguien dijo: yo acepto, yo acepto, yo acepto. No, hermanos, sino que la palabra viva cautivó el corazón de los que estaban allí. Fueron compungidos por el Espíritu Santo, hermanos amados, y en su corazón hubo algún arrepentimiento. Creyeron a Jesús y el Espíritu Santo, hermanos, cayó sobre ellos. Qué cosecha más preciosa la que tuvo Pedro, porque llevó una palabra, pero bajo obediencia. O sea, cuando usted es líder, cuando usted, hermanos, lleva la palabra, pero lo hace, bueno, de mala gana, no hay resultados. Cuando usted hace algo de mala gana, no hay resultados. Todo lo que haga, hágalo bajo la voluntad de Dios, con amor, con deseo. Y habrá resultados, porque va bajo la voluntad del Señor. Y hermanos, alguien preguntó, porque la Biblia dice, y entonces Pedro contestó. O sea que alguien preguntó: ¿quién les puede impedir que estos reciban las aguas? Porque ellos ya conocían todo, hermano. Pero mira, hermano, y Pedro le dice:
¿Quién les puede impedir esto? Es el bautismo. Y ordenó que fuesen bautizados, hermanos, en el mismo momento todos. Y todos fueron bautizados en el mismo instante. Y se quedó con ellos un tiempo. Pedro, solamente cuando se rindió su voluntad a Cristo, pudo obedecer. Y en la obediencia llevó una palabra de vida a una familia grande y a sus amistades. Cornelio, y termino. Cornelio, solo cuando rindió su voluntad, igual que Pedro, fue capaz de obedecer, y en su obediencia recibió salvación él y toda su casa. Él era creyente de la fe judía. Oraba, daba limosnas, así como ustedes, limosnas. Porque tienen $1, pero dan los negros. Él daba limosnas también. ¿Sí? No, hermanos, las limosnas eran sinónimo de ofrendas preciosas. Ahora, él oraba conforme a la religión. Él ayunaba conforme a la religión. Y él daba sus ofrendas conforme a la religión judía, aunque no era judío, aunque no era aceptado también por los judíos, pero lo hacía, y al igual que el eunuco. Pero mientras él estaba en eso, un ángel se le apareció y le dijo: mira, Cornelio, el Señor le agrada tu actitud. Él ha visto que tú oras. Él ha visto que tú, no es que oye, Él ha visto que tu oración es sincera, le ha gustado. Él ha visto que cuando tú das, lo haces de corazón y le ha gustado. Él ha visto la necesidad tuya en tu corazón de Él. Así que Él te manda a decir esto: manda con tus soldados a traer a un hombre que tiene por sobrenombre Pedro. Porque Simón es el nombre de él, pero Pedro es el griego, que es piedra. Ahora, ve y mándalo a traer, porque él te hablará palabras que harán salvo, te harán salvo a ti y a toda tu casa. O sea que el Señor le estaba diciendo: mira, papito, tu religión no te va a salvar. Las cosas buenas que hagas no te van a salvar. Lo que te va a salvar es la palabra que un siervo de Dios te traerá. Así que ve y mándalo a traer. Cornelio, ¿usted cree que Cornelio era un gato? Cornelio era un centurión. Tenía alrededor de 1000 soldados a su disposición. Estaba, hermanos, tenía una autoridad tremenda. Y tenía alrededor de 100 soldados en su casa como guardia personal. O sea, ese hombre tenía dinero, era hombre reconocido. Y él me pudo haber dicho: bueno, sí, ¿y yo por qué tengo que mandar a traer un hombre de esos? Si yo oro, yo ofrendo, yo ayuno, yo me congrego, ¿por qué tengo que andar buscando a otra gente? No, hermano, rindió su voluntad. Y al rendir su voluntad, fue obediente y mandó a traer a Simón Pedro. Y por esa obediencia mostrada, hermanos amados, pues salvó él, su casa y sus amigos más cercanos. Amén. Hermanos amados, es que solamente rindiendo nuestra voluntad a Cristo seremos capaces de hacer su voluntad y ser bendecidos y ser de bendición para los demás. Yo quiero invitarle que cierre sus ojos un momentito y oremos en esta noche. Aleluya. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo solo a Cristo
Hoy me entrego, porque yo quiero serle fiel. Yo me rindo a Él, y yo me rindo a Él. Yo solo a Cristo hoy le entrego toda mi vida, porque yo quiero serle fiel. Yo no sé si todavía usted gobierna su vida. Yo no sé si todavía su voluntad hace en su vida. Yo no sé, pero esta noche, si usted quiere ser bendecido, yo le invito para que rinda su voluntad a Cristo. Y aquellos que rinden su voluntad a Cristo reconocen su falla y se reconcilian. Así que los que van a reconciliarse esta noche, vengan, vamos a orar por usted. Porque el Hijo de Dios quiere perdonar todo pecado en su vida. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para dar libertad al cautivo. Así que si tú sabes que le ha fallado al Señor, necesitas reconciliarte, ven a Cristo en esta noche. Rinde tu voluntad a Cristo. Sé obediente. Y humíllate delante del Señor. Y dile: mi Cristo, yo necesito que tú, Señor, me perdones. Después que tú hagas eso, la obediencia fluirá y todo lo que hagas será de gran bendición al Señor. Rinde tu voluntad. No digas yo creo, yo pienso. Olvídate de eso. Ríndete a Cristo en esta noche. Rinde tu voluntad a Cristo en esta noche. Porque sencillamente por hacer tu propia voluntad estás como estás. No hay un cambio en tu vida porque no le has rendido tu voluntad a Cristo. Siempre sigues de renuente pensando que todo está bien cuando todo está mal. Crees que tu vida es agradable a Dios, pero lo sabes perfectamente que no le es agradable a Dios. Debes de enderezar tus pasos, porque el Hijo de Dios te está dando una oportunidad para que lo hagas. Te vas a reconciliar con el Señor. Ven, reconcíliate con Cristo. Ríndete a Él. Rinde tu voluntad. Dígale: Dios, no quiero hacer mi voluntad. No quiero vivir bajo mis propios criterios. No quiero vivir bajo mi propia voluntad. Yo rindo mi voluntad y ahora quiero vivir en tu perfecta voluntad, porque allí yo seré obediente. Y en tu obediencia seré bendecido y seré de bendición a los demás. Yo me rindo a Él. Yo no sé si le quiere decir no solamente con palabras, con hechos, sino que con hechos. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo solo a Cristo todo le entrego, porque yo quiero serle fiel. Yo me rindo a Él. Yo me rindo a Él. Yo solo a Cristo hoy me entrego, porque yo quiero ser fiel. Si tú sigues en tu mismo caminar, no podrás serle fiel al Señor. Tú conoces lo que Dios quiere para tu vida, pero estás renuente a rendirte a Él. Estás renuente a rendirte a Él. Tú sabes que la palabra del Señor te dice: está mal lo que haces, pero has endurecido tu corazón. Y en la medida que pasen los días sin rendirte a Él,
Tu corazón se volverá un pedernal y solamente el martillo de Dios lo quebrará. Rinde tu voluntad al Señor en esta noche, porque Él quiere cambiar tu vida. Yo no sé si reconoces que necesitas ser cambiado por Él. Termino así de una manera rápida. Yo no sé si tú reconoces que hay áreas en tu vida que necesitan ser cambiadas. Porque no basta solo con querer. No basta solo con creer. Es necesario morir al viejo hombre, morir a tus deseos, morir a tu voluntad. Si no lo haces, tu corazón se volverá como piedra. Y te repito, solamente el martillo de Dios lo quebrantará, pero será difícil para ti. Pero hoy Dios te está brindando esa oportunidad. Ríndete a Cristo y dígale: ya no quiero seguir viviendo igual. Padre, en esta noche te suplico, amado Dios, por la vida de tu Hijo, Dios. Tú has conocido su entrar y su salir, su necesidad, Padre. Ahora oro, Señor, para que tú inclines tu oído a ella, Dios mío, y conforme la petición que ella tiene, conforme el anhelo de su corazón se ha hecho, lo que ella pide. Oro por la vida de tu Hijo en esta hora, para que tú, Señor mío, laves de toda inmundicia y le fortalezcas y lo ubiques en tu perfecta voluntad, Señor del cielo, en el nombre precioso de Jesús. Mira, Él se rinde delante de ti, Señor, y reconoce que tiene una necesidad inmensa. Ahora, en el nombre de Jesús, se ha fortalecido, Dios mío, en su vida espiritual, en su cuerpo, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Aleluya. Bendice su vida en gran manera, oh Dios mío. Aleluya. Bendito sea tu nombre. En tus manos pongo su vida, su familia, oh Dios, y la vida, Señor, de tu Hijo y su familia, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, mi Cristo. Aleluya. Gracias, precioso Espíritu Santo. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta noche, hermanos. Hermanos. Gloria a Dios. Solamente, hermanos, vamos a orar por las ofrendas. Perdón, ya estuvo. Solamente quiero darles unos anuncios. Hoy me hablaron por teléfono de